Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 14 de abril. Para hoy, entonces, vamos a continuar con la clase 6.1, que era la selección de circuitos con motores. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. No, ninguna. Muy bien. Entonces, tal vez aquí quisiera, antes de iniciar, repasar un momentito. em, Lo relacionado con la tabla, por ejemplo, la tabla 230.50. Recordarles lo que hablamos el lunes. Los motores de inducción, ellos van a tener diferentes factores de potencia, dependiendo si trabajan desde vacío hasta plena carga. Entonces, un motor de inducción en vacío va a tener un factor de potencia muy bajo, generalmente menor a 0.5 el factor de potencia. A medida que el motor empieza a funcionar de forma que vamos aumentando su carga en el eje hasta alcanzar la condición nominal, el factor de potencia se va a ir mejorando. De hecho, esto que les acabo de decir, ustedes tienen que haberlo visto, inclusive tanto en la parte teórica, en el curso de teoría de máquinas, como en la parte de laboratorio, cuando hicieron experimentos tanto con el motor de inducción trifásico de jaula de ardilla como el de rotor de vanado. Ahí ustedes tienen que haber visto esas características porque en esos laboratorios están diseñados para ir aumentando la carga con el torquímetro hasta alcanzar la condición de corriente nominal. Y después de eso ustedes con los datos que obtenían sacaban las diferentes gráficas y ahí tienen que haber visto esas características del factor de potencia. Ahora bien, dentro de una misma gama de potencia de motores con su factor de potencia, habíamos dicho el lunes anterior que el motor va a estar funcionando, digámoslo así, va a estar funcionando con diferentes factores de potencia, o sea, un motor de baja eficiencia a plena carga va a tener un factor de potencia bajo con respecto o más bajo con respecto a otro que sea de alta eficiencia de la misma gama de potencia y voltaje, ¿verdad? Entonces, eso es relativo. Lo importante es que, y lo que quiero recalcar acá es lo que dije el lunes, que para la selección de la corriente, que es el paso número 1, la corriente para el diseño de los ramales y alimentadores de los motores, vamos a ocupar seleccionar entonces la corriente de plena carga del motor. Y no importa el factor de potencia, al menos en el motor de inducción. Sí, habíamos comentado que el motor sincrónico, ¿verdad? Al menos los datos que están aquí en esta tabla corresponden a una condición de factor de potencia unitario. Y si sabemos que el motor de inducción, vamos a hacer el diseño que involucra un motor de inducción y qué sé yo, supongamos que va a trabajar sobreexcitado con la intención de que el factor de potencia sea bajo, pero en adelanto, ¿para qué nos sirve un motor sincrónico funcionando bajo esas características? Lo que nos permite es que este motor va a estar aportando reactivos al sistema, o sea, potencia reactiva negativa, para compensar la potencia reactiva positiva que necesitan otros motores que están conectados en la misma red, ¿verdad? Entonces, aunque no es una práctica normal, ¿verdad? Poner un motor de inducción sobreexcitado para corregir factor de potencia, puede ser una posibilidad. Entonces, en esos casos, ese motor estaría funcionando con un factor de potencia diferente a la unidad y eso quiere decir que estos valores de corriente hay que ajustarlos
hay que ajustarlos según el inverso del factor de potencia, ¿verdad? O sea, si es 0.85, entonces sería 1 entre 0.85 multiplicado por estos valores para encontrar la verdadera corriente correspondiente a ese funcionamiento de ese motor. Y repito, en el caso del motor de inducción, independientemente del factor de potencia que tenga el motor, vamos a estar funcionando o haciendo el diseño con los datos de esa, de esa tabla, ¿verdad? Recuerden que para el curso, repaso también, habíamos dicho que vamos a ocupar los motores de inducción, el dato de la corriente de motores de inducción en esta condición de plena carga. Y lo podemos hacer sacándolo de la tabla, de estas tablas, o de forma calculada. Si yo les doy datos de eficiencia, factor de potencia y todo, recuerden, no venimos a las tablas, sino que lo vamos a hacer de forma calculada. ¿Ok? Otro detalle más con respecto a esta tabla en particular, que es una de las que más vamos a usar debido a que es de los motores trifásicos de inducción. Quiero leer por completo aquí el título y detallar la información que viene acá. Dice así el título. Los valores de corriente de plena carga son típicos para motores que funcionan a velocidades usuales de motores con bandas y motores con características normales de par. Las tensiones numeradas son las nominales de los motores. Las corrientes, y aquí es donde quiero enfatizar, las corrientes enumeradas deben permitirse para sistemas con intervalos de tensión de 110 a 120 voltios. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que yo tengo un motor de, qué sé yo, 200, perdón, de 115 voltios, ¿verdad? Perdón, de 120 voltios. Y ustedes dicen, profe, pero aquí en estos de inducción no hay 120, ¿de dónde saco 120? Entonces, lo que me está diciendo el título es que motores que estén en este rango, 115 a 120, el dato que tenemos que usar es el de acá, 115. Por ejemplo, si es de 240 voltios, y usted está entre 120 y 140 voltios, el dato que tengo que usar o el valor que tengo que usar sería, perdón, aquí el rango es este, perdón, 220 y 240 voltios, el valor que tengo que usar es esta columna, el dato que está en esta columna. Tal vez, por ejemplo, si yo les doy 240 y no hay 240, y alguien dice, profe, y se vale interpolar para sacar un dato más preciso. Sí, podrían interpolarlo, ¿verdad? Solo que para mí no es necesario, digamos, la tabla lo que nos dice es que entre 220 a 240 podemos trabajar con el dato de corriente que está aquí intermedio. Si fuera 440 a 480, entonces, por ejemplo, tendríamos que venirnos a la columna de 460 voltios, ¿verdad? Entre 550 a 600 voltios, nos vendríamos en la columna de 575. Muy bien. Si tuvieran alguna consulta, con mucho gusto. ¿Ninguna? Ok. Antes de pasar al paso 2, se me olvidó hacerles un comentario. Hoy la clase vamos a tenerla hasta las 11 de la mañana. No quiere decir que vamos a terminar antes, no. Em, esta semana tuve un martes con mucha consulta, más que se acerca al final del proyecto. Entonces, al final del proyecto residencial. Entonces, algunos no los he podido atender, ¿verdad? Inclusive he tenido que atender algunos por correo, ¿verdad? Debido a que, digamos, desde el viernes de la semana pasada, todos los espacios que tenía para consulta se habían llenado. Entonces, algunos que me estuvieron pidiendo consultas el día de lunes, inclusive o el fin de semana, de ahí prácticamente no los pude atender. Entonces, debido a esa situación, decidí para hoy, digamos, dar la clase hasta las 11
y dedicar de 11 a 11:20 en general. Si tienen alguna consulta, entonces voy a abrir un espacio ahí de consultas para aclararles algunos detalles, si es que me quedó algún pendiente ahí de algunos que no haya atendido. Muy bien. Em, Continuamos entonces. Muy bien. El paso número 2 tiene que ver con determinar el tamaño, características del conductor del ramal del motor, del contactor, de la sobrecarga, de la protección al cortocircuito. Bueno, y también me faltó uno aquí que es la protección térmica. Entonces, el paso número 2, repito, va a ser diseñar todo el ramal del motor. ¿Ok? Entonces, recuerden, paso 1, ocupamos la corriente nominal del motor. Paso número 2, vamos a diseñar todo el ramal. Como son varias cosas por diseñar, entonces el paso 2 lo tengo subdividido en diferentes subpasos, por así decirlo. ¿Qué sería el paso 2.1? Dice, selección de conductores para un solo motor. Para ello, entonces, el artículo que necesito que lean con detalle es el 430-22, que en general lo que dice es lo siguiente. En forma general, los conductores de los circuitos ramales de un solo motor deben tener una capacidad de corriente no menor al 125% de la corriente nominal del motor a plena carga. La corriente de plena carga del motor se extrae del neck de las tablas, ¿verdad? Bueno, reitero lo que dije hace un rato, lo vamos a extraer de esas tablas, o si yo les doy datos para que lo calculen de forma matemática, ¿verdad? Con las fórmulas de potencia, ¿verdad? Para que despejen de ahí la corriente, lo vamos a hacer de esa forma. Ok, entonces ahí sería para motores trifásicos con inducción, sincrónicos. También recuerde que entre las tablas había motores de corriente directa y motores monofásicos de corriente directa. Ahí encuentran a lo largo de esas tablas, de la 247 a la 250, encuentran todos ellos. Muy bien. Una vez seleccionado la corriente del motor por el 1.25 del factor anterior, según NEC 430.6, las tablas de amplitud a utilizar serán las tablas 310-15B16 para todo lo que son conductores eh, individuales, ¿verdad? Entubados, hasta la 310-15B19. Recuerden que, por ejemplo, la 16 es para entubados, la 17 es para conductores individuales al aire libre, etcétera, según corresponda. Una de las que más utilizamos, ya ustedes saben que es la 16, que es para conductores individuales entubados. Muy bien. Hay una tabla que es la 430-22E, que habla sobre el servicio por ciclo de trabajo. Entonces dice, selección de conductores para un solo motor. Esta es la 430.22E. Lo que nos dice es el porcentaje del valor de la corriente de las placas características. O sea, cuánto tenemos aquí que modificarlo, digamos, si fuera necesario, según la clasificación por servicio. Dice, servicio de corta duración, operación de válvulas o rodillos para elevación o descenso. Servicio intermitente, elevadores de pasajeros y de cargas de cabezales, de herramientas, bombas, puentes, levadizos, plataformas giratorias, etcétera, para soldadoras de arco. Véase la sección 630.11. Servicio periódico, rodillos, máquinas de manipulación, de minería y carbón, etcétera. Y servicio variable. Entonces aquí tenemos cuál es la clasificación con respecto al tiempo especificado para funcionamiento del motor. Entonces, un motor de corta duración de funcionamiento, de 5 minutos, aquí tenemos de 15, aquí tenemos entre 30 a 60, y motores para funcionamiento de continuo tenemos esta otra columna.
Ok. Entonces, en términos generales, digámoslo así, el criterio es determinar la corriente a plena carga y vamos a multiplicarla por 1.5, ir a las tablas de ampacidad respectivas. Eso sí, reitero lo que ya conocemos. Aquí yo no lo estoy diciendo, pero eh, ya ustedes deberían a estas alturas tener claro que si tenemos problemas con temperatura ambiente, o sea, problemas me refiero a que hay que hacer corrección por temperatura, tenemos que hacer corrección por temperatura a la hora de seleccionar en las tablas, ¿verdad? Si tenemos que hacer corrección por agrupamiento, igual vamos a hacer corrección por agrupamiento para seleccionar en estas tablas. O sea, lo que ya sabemos del uso de las tablas, lo seguimos aplicando acá. Al igual que corrientes menores a 100 amperios, columna de 60, corrientes mayores a 100 amperios, columna de 75, y si y solo si conocemos el grado de temperatura térmica de los terminales donde va a estar conectado el cable y el cable que vamos a seleccionar, el forro, está dentro de la columna de 90 grados Celsius, vamos a seleccionar directamente sobre esa columna. O sea, lo que acabo de decir, se supone que a estas alturas lo estuvimos practicando con la tarea 1 y se supone que ya eso está bastante claro. Muy bien. Circuitos ramales de potencia. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo con el uso de ese artículo. Entonces dice, calcular el calibre del conductor para un motor monofásico de 200 HP, perdón, de 2 HP a 208 voltios. Entonces, si nos vamos a la tabla, si nos vamos a la tabla, 430, 248, ¿verdad? Vean que es monofásico. Vamos a ver, déjenme revisar, a ver si la 48, sí, monofásico. Para 2 caballos de fuerza a 208 voltios tenemos una corriente de 13.2. Entonces, de aquí obtenemos la corriente 13.2 y lo que me dice el código es que para seleccionar el calibre del conductor, debemos de multiplicarlo por 1.25, ¿verdad? En este caso sería 16.5 amperios. Y si conocemos que no hay problemas por temperatura, no hay problemas por agrupamiento, podemos irnos y sabemos que es acentuado, podemos irnos a la tabla, por ejemplo, la 310-15B16 y seleccionar directamente en la columna de 60 un calibre 12 AWG. Como pueden ver, es bastante sencillo el ejemplo. Vamos a ver en el caso de... Profe, ¿y la temperatura en este caso, cómo se maneja? Sí, la temperatura, como les dije, debemos conocer dónde va a estar esta instalación eléctrica eh, para hacer la corrección respectiva por temperatura, ¿verdad? ¿Te referís No, 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 no. Yo a me la refería, temperatura ambiente? yo me refería a la del cable, digamos, si es como lo veíamos antes, si era 70 o a 60 o a 90 grados. Sí, recuerde, lo repaso otra vez, lo digo otra vez, exactamente como lo vimos la vez anterior. Ok. Corrientes menores a 100, columna 60. Corrientes mayores a 100, columna de 75, ¿verdad? Y solo seleccionamos en la columna de 90, sí, solo sí, los terminales donde va a estar conectado el cable están diseñados para soportar 90 grados Celsius y obviamente el cable que vamos a seleccionar, el forro del cable, corresponde a una temperatura de 90 grados Celsius. Sí, sí, eso no cambia entonces. Eso no cambia. Todo Sí. eso lo seguimos aplicando igual. Por cierto, dada la pregunta del compañero, eso es un detalle importante. Eso es un detalle importante. Yo esperaría que, obviamente, en ambos proyectos, ¿verdad? Que no se les pase, tanto el residencial como el industrial, ustedes tienen que decirme, aunque sea hipotético, no importa que el caso sea inventado, ¿verdad?
al menos el segundo que se acepta que se ha inventado, tiene que decirme cuál es la ubicación geográfica donde va a estar el edificio, donde se va a hacer la instalación eléctrica, para que ustedes dentro del mismo documento hayan hecho una exploración qué sé yo, a través de páginas de internet del Instituto Meteorológico, por ejemplo, para que ustedes me digan cuál es la temperatura máxima promedio que se puede registrar en esa zona, qué sé yo, en el último año. Eh, en fin, porque se esperaría que ustedes pongan esa información ahí, porque es la que les va a decir, vean, vea profesor, es que nosotros hicimos el diseño y según tal y tal, la fuente tal y tal, ¿cómo es que se llama? La temperatura para el diseño eléctrico de este proyecto es 30, 32, 34, en fin, sí tiene que darme un criterio de ese tipo de diseño. Al igual, el día de mañana ustedes hacen un trabajo de graduación, ¿verdad? Em, y por ejemplo, sea de diseño, rediseño, todo la selección de conductores, por ejemplo, tienen que estar debidamente ajustados según la temperatura ambiente de la zona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hubiera un proyecto de grabación, yo digo, bueno, ya verificó, es lo primero que tiene que hacer, verificar cuál es esa temperatura máxima promedio, pues si no, ¿cómo va a ser el diseño? Si tiene que ajustar los cables. Me ha pasado muchos semestres que me empiezan a hacer los proyectos y lo primero que hago yo es, las primeras partes del informe es revisar dónde está esa información y muchas veces no está. Entonces, obviamente no quisiera ser tan drástico, pero digamos, si uno fuera drástico como profesor, de todo el diseño está malo, porque ¿cuál fue la temperatura? A no ser que no lo haya puesto porque lo sabía de antemano, que era 30 grados, ¿verdad? Y que ya se sabe que a 30 grados no hay factores de corrección por temperatura, menos mal, pero aún así, aunque sea 30 grados, tiene que quedar plasmado que no hubo factores de corrección por temperatura porque en la zona fue 30 grados, pero sí tiene que ponérmelo ahí literalmente por escrito, porque si no, cada vez que me haya seleccionado un cable, bueno, y aquí qué temperatura utilizó ambiente, ¿verdad? Recuerde que eso lo vimos desde el inicio. Muy bien. Profe, Sí, adelante. yo tenía una duda con respecto a eso, el factor de temperatura para el, bueno, pero es para el proyecto residencial, tal vez, no sé si la hago ahora o más tarde cuando hagamos las consultas a las 11. Dejémoslo ahí para las 11, entonces. Ok, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el calibre del conductor para un motor trifásico de 50 HP a 460 voltios? Ok, en este caso nos vamos igual, nos vamos a ir a la tabla respectiva, ¿verdad? Ven que ni siquiera me están diciendo es un motor trifásico. mm, Asumo, a no ser que se diga lo contrario, siempre que veamos motor trifásico nos estamos refiriendo a un motor de inducción, ¿verdad? No nos dice si es de jaula de ardillo o rotor de vanado, no importa porque en la tabla va a ser en el mismo, en los mismos datos. Pero digamos, sí, digamos, este tipo de información muchas veces que dice motor trifásico, para ir a la columna de sincrónicos, sí, dentro de lo que yo les ponga de ejercicio, sí va a decir aquí sincrónico, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a esta tabla, 50 HPs a 460 voltios, estaría en esta columna de 460 y en esta fila de 50 para una corriente de 65. ¿Ok? 65 amperios. A la hora de aplicar el artículo 430-22A, esa corriente hay que multiplicarla por 1.25, ¿verdad? Entonces, no importa si el motor funciona 5 minutos, 1 hora, 3 horas, o funciona más de 3 horas, o sea, servicio continuo, ¿verdad? Carga continua.
Sea como sea, siempre vamos a multiplicar por mínimo por 1.25, ¿verdad? Es lo que nos dice el código, mínimo por 1.25. Entonces, 65 amperios por 1.25, eso nos da 81.2 amperios. Igual, suponemos que no hay problemas de temperatura ni agrupamiento y nos vamos, y es entubado. Si nos vamos a la tabla 16, el calibre seleccionado sería un número 3 AWG. Como no se vende el calibre 3, se selecciona un número 2 en THW o THHN. Muy bien. Con respecto a la selección de conductor, hay otros tipos de motores que son de velocidades variables. O sea, hay motores que son diseñados para ese fin en particular. Entonces, en estos casos, tenemos el artículo NEC 430-22B que dice lo siguiente. Para motores de velocidad múltiple, motor diseñado para trabajar con variadores de velocidad, la selección de los conductores del circuito ramal del lado del suministro se debe basar en la mayor de las corrientes a plena carga en que va a operar el motor. Generalmente, cuando es un motor de velocidades múltiples, la menor velocidad de trabajo es cuando se va a registrar la mayor corriente de funcionamiento del motor. Entonces, mientras que la selección de los conductores del circuito ramal entre el controlador y el variador de frecuencia y el motor se debe basar en la corriente nominal del devanado o los devanados energizados para esa velocidad. O, dicho en otras palabras, ¿verdad? La menor velocidad de trabajo, que es la que corresponde a la mayor corriente de trabajo. Para entender entonces un poco lo que acabamos de decir acá, vamos a tener el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es el calibre del conductor para un motor trifásico a 208 voltios que representa el siguiente conjunto de velocidades? 3422 va a registrar 27 amperios, 2279, 36 amperios, 1711, 45 amperios. Obviamente estos valores corresponden a esa velocidad cuando el motor está a plena carga. Entonces, como pueden ver, en la menor velocidad, en la condición de plena carga, es cuando se alcanza la mayor corriente. En este caso, lo que nos interesa de esa tabla es ese dato de 45 amperios. Ok. La corriente entonces es seleccionada 45 al aplicar el artículo 430-22A. Igual es muy sencillo, multiplicamos esto por 1.25, nos da 56.3 amperios. Nos vamos a la tabla de conductores, sabiendo que es entubado la instalación, iríamos a la 310.15B16 y aquí la selección nos lleva a un cable número 4AWG. Selección de conductores para motores con motores de arranque ahí queda mala redacción. Selección de conductores para motores de arranque estrella delta. Ok, el NEC en su apartado 430.22c nos habla sobre cómo seleccionar los cables cuando el motor tiene algún método de arranque. Si ustedes lo recuerdan del curso de motores, tienen que haber visto que los motores de inducción existen diferentes métodos de arranque. ¿Qué era lo que buscaba el método de arranque? Que la corriente al momento del arranque fuera menor, ¿verdad? No fuera tan alta, de tal forma que un método de arranque nos va a garantizar el poder arrancar el motor. El problema con el método de arranque o con los métodos de arranque es que generalmente la mayoría de los métodos son a tensión reducida y en esa proporción se reduce la corriente de arranque y al reducirse la corriente de arranque se reduce el torque de arranque. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el motor va a tardar un poco más de tiempo para arrancar. Pero aunque tarda más tiempo en arrancar, tenemos la ventaja de que la corriente de arranque es más baja.
Por lo tanto, vamos a tener el beneficio de que, o la garantía de que el motor va a poder arrancar sin que algún otro dispositivo de protección se me dispare. Ok. Dentro de los métodos de arranque, que no sé si ustedes lo recuerdan, dentro de los métodos de arranque habían diferentes tipos. Estaba el arranque con autotransformador, estaba el arranque de fase dividida, está el arranque con resistencias de potencia, que eso lo que hace es que entre el motor y la alimentación se pone unas resistencias para provocar una caída de tensión en las líneas de alimentación del motor y de esta forma le llegue menor tensión. Y otro método de arranque es el arranque estrella delta. El arranque estrella delta se utilizó en su momento para o se utiliza en su momento como un método de arranque a tensión reducida. El único método de arranque que no es a tensión reducida es el arranque con resistencias rotóricas. Solamente que ya ustedes saben que el arranque con resistencias rotóricas es un método que solamente se puede aplicar cuando el motor es de rotor devanado, lo cual lo hace poco frecuente, porque el motor trifásico que más predomina a nivel industrial es el de jaula de ardilla. Entonces, repito, todos los métodos de arranque, excepto el de arranque con resistencias rotóricas, son arranques a tensión reducida. Cuando se dice tensión reducida, quiere decir que las bobinas del motor les va a llegar una tensión menor que la tensión nominal. Entonces, por decirles algo, un motor con arranque en estrella delta va a tener en delta la bobina específico, la fase, la bobina de la fase, va a recibir una tensión de fase. Ya se sabe que en delta la tensión de fase y de línea es la misma, pero en estrella no. La tensión de fase es raíz de 3 veces menor. Raíz de 3 veces menor quiere decir que el voltaje se está reduciendo o sea, el voltaje en la bobina del motor, en la fase de la bobina, se está reduciendo a un 58%. O sea, si ustedes hacen 1 entre raíz cuadrada de raíz de 3, ese valor nos da 57.70 y resto, que ya redondeado sería un 58%. Entonces, cuando hacemos un método de arranque a tensión reducida, básicamente la corriente se reduce en esa misma proporción. Entonces, un arranque en estrella delta donde la tensión se reduce un 58% aproximadamente, la corriente de arranque también se va a reducir en un 58%. El proceso de arranque, como ya ustedes saben, dura unos cuantos segundos. Después de unos cuantos segundos, el método de arranque permite pasar de una configuración de conexión en estrella del motor a una configuración en delta. ¿Okay? Entonces, aquí el artículo 430.22 nos permite, digamos, saber que cuando vamos a hacer la selección de conductores para pasar de uno a otro, ¿verdad? Vamos a poder hacer una diferenciación en calibre del cable entre los cables que me hacen la conexión estrella con respecto a los otros que pasan a la transición en delta. ¿En cuánto? Estamos hablando de un 58%, que como ya hemos visto, aplicando el artículo 430.22, tenemos que multiplicar eso por 1.25. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que esa corriente de la transición en delta va a ser menor. Eso sí, yo supongo que ya lo manejan ustedes también. Del curso de máquinas, ustedes tienen que estar claros que un método de arranque estrella delta solo se puede emplear
cuando la conexión del motor es en delta. ¿Por qué? Porque la conexión del motor, si un motor viene para conectarse en estrella y la única opción de conectarla es en estrella, no puedo hacerle un arranque estrella delta, porque no se puede hacer la transición. En cambio, un motor el cual para la tensión de alimentación, la conexión de sus bobinas tiene que ser en delta, entonces a ese motor en particular es el que se le puede hacer un arranque estrella delta. ¿Ok? Supongo que eso ya lo sabían, pero por aquello ahí se los mencioné. Ejemplo, ¿cuál es el calibre del conductor para un motor trifásico de 40 HP a 460 voltios en arranque estrella delta? Muy bien, si nos vamos a la tabla, 430, 250, 40 HP a 460, igual nos venimos acá y vamos a ver que aquí 460 a 40 HP nos da 52 amperios. Vamos a ver que me quede aquí atrás. 52 amperios. Aplicamos el cálculo de la corriente según 430 22C. 52 por 1.25 nos da 65 amperios. Y en el caso de para la transición en la parte de conexión en estrella, tenemos 52 por el 58%. Recuerden que la tensión se reduce en ese porcentaje, el 58%. Entonces reducimos en esa proporción la corriente plena carga, lo multiplicamos por 1.25 y encontramos que la corriente es 37.7 amperios. Dice la selección de conductores según la tabla 310.15B16 para el lado de suministro. Sería entonces un número 4 TW o un número 6 THW. Y entre el contactor y el motor, un calibre número 8 THW, THW o THHN, según corresponda, ¿verdad? Según el que se quiera comprar. Pero recuerden que como son corrientes menores a 100 amperios, la selección se hace en base a la columna de 60. Muy bien. Hasta aquí entonces llevamos la selección para los conductores del ramal de un motor. Vamos a ver qué pasa con la selección para un grupo de motores. Entonces, en este caso, lo que sería es el criterio que vamos a ver acá, en el 430.24, es la selección de conductores para un grupo de motores. O sea, ¿de quién estamos hablando aquí? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de motores, un grupo de motores, cada uno tiene su propio conductor de ramal. ¿Ok? Y aquí va a haber un conductor alimentador o subalimentador que es el que transporta la corriente de todo el conjunto de motores. Entonces, ¿cómo se selecciona este conductor? A eso se refiere esta diapositiva. ¿Ok? Entonces dice, para seleccionar los conductores que alimentan un grupo de motores, entre paréntesis, alimentador, se debe de aumentar y este es el criterio, 125% la corriente plena carga del motor, plena carga del motor de mayor potencia del grupo y sumarle al 100% la corriente plena carga de los demás motores. Entonces, por ejemplo, puede suceder que los dos motores más grandes del grupo o que los motores más grandes del grupo no sea solamente uno, sino que pueden ser dos, tres o inclusive puede ser que todos los motores son del mismo tamaño. Okay. Sea como sea, lo que hay que hacer es seleccionar uno. O sea, si tengo dos o más que son de los de mayor corriente, son idénticos, entonces selecciono uno de esos, la corriente de uno de esos, la multiplico por 1.25 y vamos a sumarle el 100% de todos los restantes, ¿verdad? De todos los demás. Y esa va a ser la corriente a plena carga, digámoslo así, las sumas de corrientes de plena carga
para seleccionar el calibre de ese alimentador. Entonces, con el valor obtenido se seleccionan los conductores de acuerdo a los criterios normales de selección. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, si es entubado, la va en la tabla 310-15B16. Si va sobre canasta ventilada, 17, etcétera. Igual, si es corriente menos de 100, columna 60, más de 100, columna 75, si los terminales soportan temperaturas de 90 grados Celsius, entonces seleccionamos en la columna 60. Si hay castigos por temperatura, castigamos por temperatura. Si hay castigos por agrupamiento, castigamos por agrupamiento, etcétera. O sea, todo lo que ya sabemos desde que empezamos el curso, empezamos evaluándolo en la tarea 1, todo esto lo vamos agregando o sumando acá en la solución de ejercicios. Eso sí, sumándole estos criterios, ¿verdad? Estos criterios para la hora de seleccionar el conductor. También lo que nos dice, hay que recordar que hay algunos motores que son los de rotor bobinado, que nosotros vamos a poderle conectar a ese secundario, digámoslo así, al circuito del rotor, resistencias rotóricas. Entonces, el NEC 430.23 nos dice cuál es la selección de conductores del lado secundario para motores con rotor devanado. El criterio dice así: en el caso de un motor, en el caso de un servicio continuo, el secundario de un motor de rotor devanado con un controlador debe tener un 125% de la corriente a plena carga secundario del motor para seleccionar los conductores del lado secundario. Si no es de uso continuo, se selecciona al 100% de esa corriente. Muy bien, esos eran los criterios. Ok, vamos ahora, bueno, más adelante en la presentación estaríamos haciendo un ejemplo relacionado con selección de conductores para un grupo de motores. Repito, lo veremos más adelante. Pero por el momento, digamos, vamos a pasar al paso 2.2. El paso 2.2 dice selección del contactor. El contactor y desconectador principal de las fases de alimentación del motor corresponden al dispositivo llamado contactor. Es un dispositivo electromecánico en su selección de potencia con manejo magnético en su selección de control, cuyo objetivo es conectar y desconectar la carga, ya sea manual o automáticamente, en una forma segura para lograr un buen resultado de operación. El contactor convencional consta de estas partes: cuerpo o carcasa, contactos principales, contactos auxiliares y bobina de control. El contactor existen en el mercado de las normas NEMA y de las normas IEC. Ahora bien, como ya ustedes saben, la norma NFPA 70, digamos, cubre principalmente lo que son las normas americanas, o sea, en este caso serían los contactores bajo la norma NEMA. Pero aún así, en esta presentación, yo dejando lo que sería información relacionada con los contactores de las normas IEC. ¿Ok? Entonces, vamos a ver inicialmente lo de los normas NEMA y después daríamos una repasada rápida para lo que son contactores bajo las normas IEC. Eso sí, si yo les solicito seleccionar un contactor en algún ejercicio, quiz, tarea o examen, me estoy refiriendo a los contactores de la norma NEMA. Las tablas que vienen acá en esta presentación no están en el código, ¿ok? Entonces, si tienen que hacer una selección, ¿verdad? De contactores, no los van a buscar en el código, sino que las van a buscar en esta presentación. Ahorita vemos las tablas. Dice: el primer criterio de escogencia corresponde a la norma de fabricación. Se dispone en el mercado de los dos tipos: contactores de las normas NEMA y las normas IEC. Entonces, la norma NEMA
tiene las siguientes características. Son voluminosos y robustos, ocupan mayor espacio. Vea que cuando hablo de estas características es porque se están comparando con la otra norma, las normas IEC. Ocupan mayor espacio por cada HP que se van a conectar, tiene factores de seguridad muy altos. Tienen una vida eléctrica muy alta de alrededor de 2 a más millones de operación bajo carga. Se acoplan muy bien con protectores de sobrecarga de tipo aleación eutéctica y con disyuntores de tiempo inverso, ambos de la clase 20. La inversión económica por cada HP es alta. Entonces, digamos que esa es su desventaja. O sea, son más caras que los contactores equivalentes de las normas IS. La tabla de la norma NEMA es esta que les muestro acá, que como les decía, no está en el código eléctrico, la norma NFPA 70. El tamaño del contactor va en base a esta numeración 0, 0, 0, 1, 2, 3, así hasta el número 8. La forma de leer la información en la tabla es bastante sencillo. Vamos a conocer la máxima potencia en HP del motor. O sea, nosotros vamos a conocer de cuántos caballos de fuerza corresponde al motor y el voltaje de línea del motor, ¿verdad? Esos son los dos datos que ocupamos. Y aquí tenemos dos columnas, una para motores monofásicos y otra para motores trifásicos. Voy a hacer así rápidamente al aire un ejemplo. Supongamos un motor de 75 caballos de fuerza a 460 voltios. Entonces, por ejemplo, si empezamos a buscar aquí los HPs, vamos viendo que aquí no tenemos. Aparece 75 HPs aquí, pero vean que no da el voltaje. Estamos hablando de 460 voltios. Ahora bien, si nos devolvemos a 460 voltios acá, vemos que este soporta 100. Si nos seguimos devolviendo, vemos que a 460 voltios, el número 3, el máximo que soporta es 50 HPs. Entonces, eso quiere decir que no nos sirve el número 3. El que nos sirve para un motor de 75 HPs a 460 voltios sería el número 4. Entonces, como pueden ver, es bastante sencilla de utilizar la tabla, ¿verdad? No es para nada compleja, simplemente conociendo el voltaje nominal y la potencia en HPs vamos a poder encontrar el valor respectivo del contactor NEMA para la selección y listo, ¿verdad? Es bastante sencillo. Cuando yo les pido a ustedes entonces la selección de un contactor, repito, se vienen a esta tabla y lo único que tiene que darme de respuesta es el número o tamaño NEMA del contactor. Muy bien. Tengo las 10:20, entonces hacemos el receso de 10 minutos acá y ahorita continuamos.
Muy bien, continuamos. Vamos ahora entonces con los contactores de la norma IEC. Estos contactores son más compactos, o sea, menos robustos, apenas a la medida, optimizando el espacio por cada HP que va a conectar. Los factores de seguridad son limitados, tienen una vida eléctrica buena, pero menor que el modelo anterior. Por ejemplo, el modelo anterior aceptaba alrededor de 2 millones de operaciones bajo carga. Estos, como pueden ver, es más bajo, alrededor de la mitad, alrededor de 1 millón de operaciones bajo carga. Se acopla muy bien con protectores de sobrecarga de tipo bimetálico y con fusibles ambos de la clase 10. La inversión económica por cada HP es la óptima. En este caso también les estoy dejando unas tablas para la selección de este tipo de contactor. La forma de interpretar las tablas es exactamente igual como en el caso anterior. Tenemos, digamos, lo que es la capacidad en potencia. Tenemos una columna para lo que son los voltajes, otra columna para lo que es la fase y otra para lo que son de una fase y otra para lo que son de 3 fases. Solo que en este caso el contactor, el tamaño no está especificado por números, sino por letras. Entonces empezamos con A, B, C, etcétera, hasta llegar a la R. Ahí tenemos entonces toda esa gama de contactores. Y como pueden ver, es un volumen mayor que los modelos de los contactores de tipo NEMA. Muy bien. Estas entonces quedan ahí por si algún futuro las llegan a ocupar. Entonces que tengan ahí las tablas de los contactores de las normas IEC. Segundo criterio es la escogencia de la capacidad del contactor. Bueno, como les decía, esta escogencia va a ser según el tamaño, si es de la norma NEMA con números, normas IEC con letras, y obviamente con el voltaje y la, y la, y la potencia del motor seleccionamos el número. Entonces el primer criterio era qué tipo de norma vamos a utilizar, si contactores de la norma NEMA o IEC. El segundo criterio es, en base ahora sí, seleccionar el tamaño. Como les decía, el NEMA era con números y las IEC con letras. Pero la forma de escogencia es exactamente la misma. Nos vamos a, con el voltaje y la potencia, seleccionar el que mejor se adapte a esas capacidades. Tercer criterio, bueno, ese con respecto al voltaje de trabajo, la bobina principal, que como ya les decía, ahí tenemos, era la gama de voltajes que puede trabajar el contactor. Generalmente, por ejemplo, si me vuelvo a las tablas, pueden ver que, por ejemplo, el diseño A puede trabajar para diferentes voltajes, 115, 200, 230, 460 y 575, ¿verdad? Entonces, o sea, un solo diseño puede ser para diferentes valores, pero ya sabemos que a medida que aumenta el voltaje, la capacidad, la corriente disminuye. Entonces, como la corriente es la que pasa por el contactor, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea el voltaje, vamos a soportar, como la corriente es menor, vamos a soportar un motor de mayor potencia. Y obviamente, a la inversa sería menor voltaje, mayor corriente, entonces menor capacidad en HPs del contactor. También es importante a la hora de seleccionar el contactor, seleccionar cuáles son los accesorios. Estos corresponden a lo que son contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿verdad? Que estos son los que normalmente utilizamos para la selección, perdón, para lo que sería la parte de control del motor. O sea, esto obedece a la lógica de control y en base a esos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, todo eso viene de diferentes sensores y ellos son los que van a estar haciendo de forma automática el arranque del motor. Esto solamente se da
sí, solo si el motor está inmerso en un conjunto de control automático, ¿verdad? Si no, también existe la posibilidad de un arranque manual del motor. El quinto criterio es la escogencia de la sobrecarga, solo que la sobrecarga, vamos a ver qué nos dice el código con respecto a el ajuste de la misma. Pero como se dijo anteriormente, el caso de, por ejemplo, contactores de las normas IEC, perdón, de las normas NEMA, se ajusta muy bien a lo que son sobrecargas de tipo eutéctica o también de tipo electrónicas, ¿verdad? En fin, pero las IEC funcionan mejor con las bimetálicas y obviamente también las electrónicas. Pero ahorita vemos digamos lo que sería el ajuste de la sobrecarga. Y el sexto criterio corresponde a la protección mecánica del contactor. O sea, si vamos a tener todo el protector, todo el contactor, conformando todo un conjunto llamado en sí arrancador, el arrancador magnético del motor. Más adelante vamos a ver una imagen donde integramos ya todos estos elementos, dándole este nombre, lo que sería el arrancador magnético del motor. Muy bien, entonces vamos al paso 2.3, que es la selección de la sobrecarga del motor de servicio continuo. Dice, en condiciones normales, el motor eléctrico puede experimentar variaciones de corriente debido a variaciones mecánicas en su eje. Si son hacia abajo no hay ningún problema, ¿verdad? No hay efectos negativos. O sea, si un motor que es de 100 amperios, corriente nominal, y está funcionando a 90, un pronto a otro aparece funcionando a 90, 80, eso no hay ningún problema. Lo que sí puede ocasionar problemas es si tenemos una condición de sobrecarga. O sea, es de 100 amperios y empieza a trabajar a 120, 130. Entonces, si son hacia abajo, no causan efectos negativos, pero si son hacia arriba, el motor sufre en su aislamiento o las líneas pueden sufrir algún deterioro. Para proteger esa eventualidad, se tiene una tolerancia normalizada que el motor puede soportar sin problema alguno. Ese límite de protección desconecta al contactor y por lo tanto lo saca de servicio el motor. O sea, es una protección eléctrica. Ok, los motores deben estar protegidos por uno de los medios indicados en NEC 430.32A1 hasta la 4. ¿Qué es lo que nos dicen estos apartados? Dice 430.32A. Si el motor tiene un factor de servicio de 1.15 o más, es decir, que acepta una sobrecarga mecánica de 115% o más, el protector de sobrecarga se escoge a un 125% de la corriente de plena carga de su placa característica. Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 grados Celsius o menos se escogen al 125% y todos los demás al 115%. Ok, lo repito de una forma más clara. Entonces, nosotros para poder, digamos, ajustar la sobrecarga para el funcionamiento de X motor, ocupamos saber dos datos: factor de servicio y el factor de temperatura marcado en el motor. Ok, ¿qué era factor de servicio? El factor de servicio es un factor de sobrecarga temporal que puede soportar el motor. Por ejemplo, un motor con un factor de servicio de 1.15 quiere decir que va a soportar un 15% más de sobrecarga durante un breve periodo de tiempo. Ahora bien, no está bien si estamos haciendo un diseño mecánico que va a terminar en la selección de un motor. No está bien seleccionar el motor de tal forma que el uso que le vamos a dar al mismo sea empleando ese extra que representa el factor de servicio. Ahí estaríamos en un mal
en una mala selección, ¿verdad? De motor. Se supone que el motor se va a seleccionar para que funcione a plena carga. Ahora bien, ¿cuál es la intención o cuál es la ventaja de tener un motor con un factor de servicio diferente de 1? Por ejemplo, si tenemos una banda transportadora de producto, si el motor está en vacío, digamos, no tiene producto encima, o en vacío exactamente es cuando no mueve nada, digamos, el eje está desconectado. Supongamos que vacío, en el ejemplo hipotético que estoy poniendo, es que no tiene producto en la banda. Y supongamos que lo máximo que llega a soportar en la banda son 100 unidades de producto. Entonces, si por A o por B el motor está funcionando y hay un atasco en la línea que está transportando el producto y un pronto a otro empezamos a tener más productos sobre la banda, un motor que tenga un factor de servicio, digamos, no se nos va a dañar, porque se supone que eso es temporal, ¿verdad? No es de un funcionamiento continuo, ¿verdad? Sino que es algo temporal. Se podría poner un motor a trabajar siempre como nominal sobre, o sea, contemplando el factor de servicio. Sí se podría, solamente que la vida útil del motor se acorta mucho, ¿verdad? Se acorta bastante. O sea, un motor que está diseñado para 20 años y un pronto a otro, a los 3 meses, un año, hay que pensar en cambiarlo porque ya cumplió su vida útil. Entonces, digámoslo así, el factor de servicio es para algo temporal, no es para algo permanente. Ok, entonces debemos conocer el factor de servicio. Y también el factor de temperatura. Repito el criterio. Si el factor de servicio es 1.15 o más, o bien el motor dice que tiene un aumento de temperatura marcado de 40 grados Celsius o menos, la sobrecarga se debe ajustar al 125%. Ahora bien, si el factor de servicio es menor a 1.15 o el valor de temperatura marcado en el motor es superior a 40 grados Celsius, entonces debemos ajustar la sobrecarga al 115%. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, resulta que si los valores anteriores no permiten el arranque del motor, se puede aumentar los factores, el valor de los factores anteriores con base al valor de la corriente a plena carga. ¿Cómo? O sea, el NECDO 430-32C nos permite es volver a reajustarlo. ¿Por qué? Porque le damos arranque al motor, el motor no está en sobrecarga, estamos dándole arranque, pero debido a la alta corriente de arranque del motor, la sobrecarga me dispara, me desconecta el circuito. Entonces, si eso sucediera, entonces es por eso que tenemos estos otros criterios. Entonces el criterio cambia un poco, que dice así: motores con factor de servicio de 1.15 o más, o motores con un aumento de temperatura marcado de 40 grados Celsius o menos, que anteriormente me decía que se ajustaba la sobrecarga al 125%, entonces ya sabemos que el ajuste que le vamos a hacer máximo sería al 140%, pero esto sería solo si el motor no arranca. Todos los demás, o sea, motores de factores de servicio de 1.15 menores a 1.15 o con temperaturas mayores a 40 grados Celsius, se deben de ajustar a máximo al 130%. Muy bien. Igual más adelante estaríamos haciendo ejemplos donde tengamos que seleccionar los ajustes de la sobrecarga. Dice, se dispone entonces en el mercado de protecciones eutáctica, bimetálico y electrónico. Por asuntos de tiempo y no es tanto mi intención acá, se supone que ustedes ahí en control tienen que haber visto un poco de este tipo de sobrecargas, ¿verdad? Y haber tal vez inclusive hecho
algún laboratorio con ajustes en la parte de control. Entonces ahí les dejo para que ustedes puedan echar una lectura a lo correspondiente ahí, a la lección eutéctica, a la bimetálica, ¿verdad? Y sabemos también que existen entonces lo que serían sobrecargas de tipo electrónicas. Muy bien. La tabla que sigue, que es la tabla 430.37, lo que nos dice es lo siguiente: unidades de protección contra sobrecarga. Esta, digamos, tabla, digamos, no nos dice mucha información o no tenemos que estar yendo muy frecuentemente a ella. Simplemente quiero recalcar la información que viene aquí en términos generales. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, en lo que son sistemas trifásicos, que es al final de la tabla, dice que el sistema de alimentación dice que en cualquiera de las tres fases, y en la segunda columna dice número y ubicación de unidades de protección contra sobrecarga, tales como bobinas de disparo o relés. Aquí lo que nos dice es que es una por cada fase. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si es un motor trifásico, tenemos que poner una protección en cada una de las tres líneas. Línea A, línea B y línea C. No se permite solamente tener una sobrecarga en una de las líneas o en dos. Tiene que ser en las tres líneas. Por ejemplo, si es un motor monofásico, eh, entonces en el conductor no puesto a tierra. ¿Cuál es el conductor no puesto a tierra? Recuerden que el neutro y la tierra se conectan en un único punto. Entonces, el neutro es un conductor que ha sido puesto a tierra en un punto. Entonces, en este caso, me dice, hay que poner, si es monofásico, en un conductor que es el que no fue puesto a tierra. Ahora bien, si es en dos fases, si es un motor conectado en las dos fases, uno en cada fase. ¿Ok? Entonces, si es un motor, por ejemplo, 240 voltios, ¿verdad? Tenemos las dos líneas de las dos fases y ahí sería entonces una en cada fase. Muy bien, eso es lo que nos dice esta, esta tabla. Dice, excepción, no se exigirá una unidad de protección contra sobrecarga en cada fase cuando se suministra protección contra sobrecargas por otros medios aprobados. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, muchas veces puede suceder que los motores están conformados en máquinas, qué sé yo, un taladro, perdón, un torno, una fresadora, CNC, etcétera. Y estos equipos o una máquina grande, qué sé yo, que tiene varios motores, entonces ya vienen, es un equipo integrado que contiene motores. Entonces, muchas veces, digamos, todos estos dispositivos, elección de contactor y sobrecarga, etcétera, quedan de más, ¿verdad? Propiamente para lo que sería el motor, porque los motores están conformados en un solo dispositivo, ¿verdad? Un solo equipo. Entonces, en esos casos, básicamente, no hay que hacer nada de esto, de lo que hemos visto hasta ahorita, porque el fabricante de este tipo de maquinarias o equipos ya integran todos estos dispositivos dentro de la conformación de la máquina misma. Entonces, básicamente aquí lo que habría que estar viendo es el dato de placa al equipo, ver qué es lo que especifica el fabricante con respecto a lo que sería la selección de los conductores para alimentar la máquina. Entonces, posiblemente la máquina lo que llegue a ocupar es la selección de los contactores, de los conductores, perdón, junto con algún dispositivo de protección contra cortocircuito y falla tierra. O sea, la máquina va a estar instalada en un circuito y ese circuito viene de un tablero y en el tablero tenemos un disyuntor para esa máquina, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de decir es importante, especialmente para el segundo proyecto,
porque yo sé que muchos de ustedes van a estar buscando equipo, ¿verdad? Para hacer el diseño eléctrico. Ahí seleccionan algún equipo y muchas veces estos equipos, repito, vienen integrados con motores que, repito, ya tienen muchos de los dispositivos de protección que aquí, digamos, tal como en este caso de la sobrecarga y los contactores ya vienen internamente incorporados, ¿verdad? Entonces no es necesario, digamos, estar haciendo esa selección. Muy bien. El paso 2.4, vamos a hablar sobre el protector térmico, que sería el artículo NEC 430.32A2. Dice, el fin del protector térmico es evitar el sobrecalentamiento peligroso del motor debido a la sobrecarga y a las fallas al arrancar. La corriente máxima de disparo en un motor protegido térmicamente no debe superar los siguientes porcentajes de la corriente plena carga de las tablas 430.248 a la 430.250. Lo que dice lo siguiente, si el motor es de 9 amperios o menos, el protector térmico se va a ajustar al 170% de la corriente plena carga. Si es de 9.1 a 20 amperios inclusive, al 156% de la corriente plena carga. Y mayores a 20 amperios sería al 140% de la corriente de plena carga. Muy bien, estos son los criterios para lo que es el protector térmico. En esta imagen podemos ver cuáles son cómo se ve integrado, digámoslo así, todo lo que sería un arrancador magnético, al menos de la norma NEMA. Aquí podemos ver que tiene una placa de montaje, que tiene la entrada de los contactos principales, ¿verdad? Lo que son contactos de las bobinas, tiene elementos térmicos, tenemos por acá contactos de sobrecarga, los contactos auxiliares para todo lo que sería la lógica de control. Por este lado tenemos elementos térmicos, en fin, todo esto, digamos así, conforma lo que sería un arrancador magnético de motor. Al menos los datos de placa que podemos tener de un contactor de la norma NEMA, por ejemplo, las tablitas estas que yo les mostré anteriormente, voy a volverme acá, ejemplo. Esta información de voltajes, si es de una fase, otra fase, inclusive el nombre del tamaño del contactor, lo vamos a encontrar generalmente en esta zona. Muchas veces cuando he llegado a esta parte en el curso, yo tengo ahí en el aula, donde hemos estado presencial, tengo ahí en el aula unos contactores de la norma NEMA, y ahí se los paso para que ustedes vean. En este caso, por eso he puesto esta imagen, generalmente se tiene acá, y esa información de las tablas que yo les puse ahí, generalmente vienen marcadas aquí sobre esta superficie del contactor. Y ahí ustedes pueden ver los voltajes y si es monofásico, trifásico y si es para cada uno, cuál es la capacidad de HPs que soporta dependiendo dependiendo del tipo de voltaje de alimentación del motor. Muy bien, entonces, hasta este punto hemos visto, digamos, todo lo que conforma un arrancador magnético, donde tenemos, como les decía, tenemos el contactor, tenemos la sobrecarga, tenemos el térmico, en fin, y lo hemos visto que lo podemos encontrar bajo dos normas, la norma NEMA y la norma CSE, que para el curso, repito, lo que me interesa es que seleccionemos los contactores bajo la norma NEMA, a no ser que el ejercicio les diga lo contrario. Ya si el ejercicio les dice, vean, seleccione un contactor bajo la norma CSE, pero al menos no es mi costumbre, al menos en el curso de instalaciones, estarles poniendo a seleccionar contactores bajo las normas
IS. Entonces, quedan sobreentendidos de que siempre que pida contactor va a ser de ese tipo, de la norma NEMA. Muy bien. Hasta este punto llegué con el grupo de la mañana. Llevo, como ya ustedes saben, intento llevar los dos grupos iguales. Entonces voy a dejar la clase hoy acá y voy a abrir un espacio por si tienen las consultas, que ya teníamos uno hace un rato de un compañero. Entonces, si gusta, me la repite la consulta para atenderla. Sí, profe, denme un segundo. Profe, la primera era con respecto a lo del factor de corrección por temperatura. Ajá. Digamos que usted nos había dicho que por cada toma corriente, digamos, había que contemplar una salida de 180 voltamperios, ¿verdad? Ajá. Y que se tomaban 10 toma corrientes por breaker. Ujú. Para eso se había sido un cálculo. Son Ajá, 10 tomacorrientes, pero si es un breaker de 20, ¿verdad? de 20 amperios, Y, sí. y ya habíamos dicho que se recomendaba que al menos lo que son circuitos de tomacorrientes, especialmente, siempre fueran de 20. Ajá. Pero Ujú. digamos, en esos serían 1800 voltamperios, ¿verdad? Pero en esos 1800 voltamperios no va a contemplar el factor de temperatura. No, ahí no estaría el factor de temperatura, ahí habría que reajustarlo. Ok, entonces habría que reajustarlo porque, digamos, usted nos compartió una tabla una tabla de resumen para los breakers. Entonces habría que reajustarlo y anotar entonces la corriente ya con el ajuste y la otra potencia en la tabla, o se usa esa misma potencia. No, siempre va a ser esa potencia, ¿verdad? Siempre va a ser esa potencia. Solamente que en el caso de la capacidad del circuito, ¿verdad? O Ujú. sea, a la hora de seleccionar el cable, ya sabemos que el cable no va a tener la capacidad que me dice la tabla 3.10.16. Va a ser en base a la capacidad que me dice ¿cómo es que se llama? En este caso es un valor menor. Entonces sí, correcto, habría que reajustarlo. O sea, puedes hacerle el cálculo diferente. Entonces podrías hacerle 180 volamperios por cada salida de interruptor, de disyuntor, perdón, y obviamente eso podría sacar de ahí la corriente. Con la corriente podrías castigar el circuito de 20 amperios, ¿verdad? Ujú. A una capacidad por temperatura menor, ¿verdad? Entonces vas a castigar el cable, ¿verdad? Vas a castigar la capacidad del cable y ahí tendrías que ver si para un breaker de 20, digamos que normalmente va un cable 12, tendrías que poner un cable 10, por ejemplo. Ok, ok. Profe, y bueno, otra consulta era con respecto a los tomacorrientes de los baños. Yo los tomé como tomacorrientes GFCI, pero me parece que en la presentación decía que había que tomar un circuito por cada uno de los baños, digamos. No sé si puedo tomar un circuito para todos los baños y Sí, en tomacorrientes. sí, de hecho, esa también había especificado ahí donde estaba donde vimos eso en la presentación, que al menos el NEC habla de un circuito para baños. Entonces, si nos vamos al español como tal, ¿verdad? La palabra está en plural. Entonces, al estar en plural, quiere decir que ahí podemos destinar un circuito para la salida de toma corriente de los baños, ¿verdad? Ok, ok. Profe, y eso aunque haya baño en el primer y segundo piso. No importa, del mismo circuito alimentamos los dos. Ok. Ujú. Profe, y la última era con respecto al cajetín, que dice que hay que buscarlo, el cajetín como lo pide Cefía. ¿Eso se Sí, pone digamos, en el AutoCAD, en el plano, o es en el documento de Word? no, eso es para los planos. Eso es para los planos. O sea, el plano como tal, el formato acero, tiene que tener el marco es un tamaño específico, el cajetín es una característica específica, entonces la idea es que ustedes lo investiguen. Ok, ok. Está bien, profe, gracias. Eso sería. Perfecto. Es más, muchas veces me han contado que muchas veces varían las dimensiones del marco que conforma el plano y solo por eso rechazan el plano, porque el marco no está con las medidas que dicta el CEFIA.
Ah, profe, otra cosa que le iba a preguntar era sobre la tabla de resumen del proyecto. Esa tabla de resumen ya viene contemplada, ¿verdad? En el resumen de la caja de Breaker, o esa también tenemos que ponerla. Sí, digamos, la tabla resumen, siempre que tengamos un centro de carga, o sea, un tablero, vamos a tener dentro de lo que son los planos, cuál es la tabla resumen, que específicamente lo que me dice es cuál es la distribución de breaker que tenemos ahí, cuáles son los circuitos, ahí viene toda la información técnica, cuál es el cable del circuito, cuál es el breaker del circuito, cuál es la longitud del circuito, cuál es la caída de tensión del circuito. Ahí se concentra, digamos, todo lo que fue la memoria de cálculos que viene del informe, ¿verdad? Entonces, y obviamente los planos tienen que tener este, tiene que venir con esa tabla de resumen. De hecho, en la parte inferior de la tabla de resumen, si en el caso residencial, ahí tiene que venir todo el resto de información complementaria. ¿Cuál es la carga instalada? ¿Cuál es la carga demandada? ¿Cuál es la selección de los cables del alimentador? ¿Cuál es la selección del breaker principal? Etcétera, etcétera. Recuerden que dentro de la carpeta de lecturas que yo les pasé, ahí viene, en una de las carpetas viene la estructura de la tabla y un ejemplo resuelto de esa tabla. Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, respecto al cuarto de pilas, digamos, o a la lavandería, yo había leído, ¿verdad?, que tiene que haber un disyuntor que vaya hacia lo que es la lavadora o secadora si están juntas y si no, separadas. Ujú. Este, pero ahí tiene que haber, o en el, ¿cómo se llama? En el NEC decía algo sobre el circuito de la plancha. Nosotros estamos considerando hacer un solo disyuntor para conectar la plancha, pero eso es del todo correcto. Normalmente no se hace así. Podría hacerse, o sea, no está prohibido, digamos, usted podría hacerlo así. Pero generalmente, digamos, del circuito donde recordar que la lavadora es un artefacto con cordón. Entonces, este se puede conectar directamente al circuito de lavandería, ¿verdad? En el cual, en el mismo circuito, podemos tener una salida para la conexión de la plancha, ¿verdad? Se supone que si usted está lavando, no tiene ropa que planchar, ¿verdad? Entonces, cuando no se utiliza con la lavadora, se utiliza con la plancha, ¿verdad? Lo que sí es que la secadora es un circuito que no es de cordón. Este sí es una salida especial. Y obviamente cuando ya es una unidad integrada, lavadora, secadora, entonces todo el conjunto sería a través de una única salida especial, ¿verdad? Entonces, el circuito de lavandería queda solamente para la conexión de la plancha. Ok, copiado. Ok. ¿Alguna otra consulta? Una consulta que me han hecho mucho, o me hicieron mucho ayer en el horario de consulta, que repito de nuevo, algunos me pidieron consulta y no los pude atender, por eso estoy sacando el espacio acá. Les pido las disculpas del caso, pero ahí el asunto es que es un tiempo limitado en consultas. Si yo supiera exactamente y con precisión cuánto dura cada consulta, muchas veces es rápida, muchas veces es de 5, máximo 10 minutos, pero otras veces duran hasta media hora. Entonces yo pongo en promedio consultas de 20 minutos, ¿verdad? Cada 20 minutos una cita, una cita, una cita, y el viernes pasado se completó. Pero ayer hubo mucha consulta. Una de las que me hacían mucho era sobre el cálculo que hay de tensión. Me decían, profe, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando yo tengo una salida? Tengo que calcular la caída de tensión, por ejemplo, de un circuito con tomacorrientes. Entonces, por ejemplo, viene el circuito aquí y en todo esto tengo tomacorrientes, tomacorrientes. Algunos me decían, profe, ¿qué es? Que tengo que agarrar el cable, y sacarle la longitud por secciones y buscarle la caída de tensión a cada sección y luego sumarlas. O sea, si hacen eso así es muy complejo, muy complejo. Obviamente tendrían una caída de tensión cada vez más depurada, o sea, sería muy fino. Pero digamos, si esto es un circuito de 20 amperios, se supone que este dispositivo
el último está diseñado para soportar una corriente de 20 amperios. Entonces, ¿qué pasaría si ponemos un equipo de 20 amperios al final? ¿Verdad? Entonces, un equipo de 20 amperios al final, bueno, obviamente hay que sacarlo en base a la corriente de la carga. Entonces, por ejemplo, si es 20 amperios, pero hemos hecho un circuito suponiendo que todo es carga continua, entonces en realidad esto sería en base a un 80%. Entonces, suponiendo ahí un 80%, creo que son 16 amperios, ¿verdad? 16 amperios. Entonces, 16 amperios, suponemos de un equipo puesto acá. Entonces, suponiendo en el último, en el más alejado, una carga instalada digamos, toda la carga ahí, no importa que estos estén en el proceso, suponemos que aquí no hay nada, ¿verdad? Suponiendo una carga de máximo valor acá, ahí podríamos estar calculando la caída de tensión con esta longitud, ¿verdad? Entonces, no hay que complicarse tanto. Entonces, hacemos ese supuesto, cuánto sería la máxima cantidad de carga aquí y de esa forma podemos calcular la caída de tensión de ese circuito que hay que poner en esa tabla de resumen. Muy bien. Esto por si tenían alguna pregunta relacionada con caída de tensión. Luego, antes de que se me olvide, con el grupo de la mañana quedé en el siguiente acuerdo. Y obviamente ustedes quedarían en el mismo acuerdo, que es que el proyecto residencial se entrega la próxima semana. Yo voy a poner el entregable en el TEC digital. El ¿viernes qué era? Déjenme fijarme. Será el viernes de la otra semana. O sea, no lo voy a dejar para miércoles, lo voy a dejar un par de días más. O sea, va a ser para el viernes 23. Voy a poner el entregable máximo a las 11:50 de la noche, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí el chance de entregarlo. Si lo tienen listo lunes, la otra semana lo entregan lunes. Si tienen listo martes, lo entregan martes, etcétera. Pero tienen como fecha límite ahí el viernes 23 de abril a las 10:50 de la noche. Yo lo voy a programar de esa forma. Ahora bien, en estos días han estado, digámoslo así, haciéndole ajustes a la plataforma Altec Digital y posiblemente tengan algún problema de límite de espacio. Y como se les está pidiendo dentro de los entregables del proyecto un video con la exposición correspondiente al proyecto, puede ser que se sobrepase ese valor permitido para poder subir los archivos comprimidos. Si tuvieran ese problema, entonces se vienen a Teams, hacen una carpeta del grupo, ahí le ponen proyecto residencial, grupo tal, ¿verdad? O integrantes tales, y lo agregan solamente el archivo correspondiente a la exposición de ese proyecto. Me preguntaba el grupo de la mañana que si esa exposición vamos a pasarlo la otra semana o la que sigue. Yo les dije que ya está planificado desde inicios del curso que entre las semanas 14 y 15 del semestre vamos a tener las exposiciones de los proyectos. Entonces, como las exposiciones ya están hechas en video, lo que vamos a hacer es pasarlas en ese momento. O sea, cuando llegue el momento, semana 14 y 15, de hecho yo juego con eso con el tiempo. O sea, si nos da tiempo de ver las exposiciones de los dos proyectos, de todos los subgrupos, vamos a verlos todos. Pero si el tiempo se nos restringe, más que por ejemplo el próximo 3 de mayo va a ser libre debido a que el 1 de mayo que cae sábado, aún así el disfrute del 1 de mayo se está trasladando para lunes, el lunes 3, entonces ese lunes no tenemos claro. Entonces, si tuviéramos problemas por asuntos de tiempo, yo estaría entonces prescindiendo de la exposición de cada subgrupo de uno de los dos proyectos, o sea, algunos los voy a poner a que pasen ¿cómo es que se llama? La exposición del proyecto residencial y otros el proyecto industrial. Pero eso lo decidimos al final dependiendo de cómo salgamos con el tiempo. ¿Ok? Luego, aprovechando acá, si quisiera preguntarles o mostrarles
cómo les va con, vamos a ver, cómo les va con esta parte del proyecto. El proyecto que ustedes tienen que hacer dice, además, dentro del documento deben desarrollar una investigación de las responsabilidades que marca la ley sobre el profesional que realiza el diseño, realiza el informe y firma el plano eléctrico, y el profesional que supervisa la obra de tipo residencial. La investigación de este punto debe responder a todo lo que marca la ley en cuanto al diseño, construcción e inspección en proyectos de baja tensión. Este apartado puede ser desarrollado como un capítulo aparte. Por ejemplo, en este tipo de instrucción la tienen también en el segundo proyecto. Por ejemplo, me preguntaban hace un rato en la mañana que si lo que hacen para esto, para el segundo lo hacen un copy-paste, ¿verdad? Como dicen. Yo les diría que eso va a depender de cómo desarrollen esto en el primer proyecto. Yo después de este proyecto, de residencial, posiblemente les esté pasando por ahí de la semana 10, 11, un pequeño video que me lo hizo un egresado de la carrera, es exalumno del curso de instalaciones y exalumno de trabajo final de graduación, porque yo fui su profesor guía. Ese profesional, desde que inició el proyecto de graduación, lo hizo en una empresa pequeña de diseño eléctrico, no, una empresa mediana de diseño eléctrico, y ya después con los años ha adquirido más experiencia y inclusive creo que en estos días anda emprendiendo con su propio, ¿cómo es que se llama? Empresa de diseño, ¿verdad? Creo que anda así, un poco la historia del profesional. Eh, yo le comenté sobre esta parte que tiene el proyecto, que esta parte la empezamos a agregar prácticamente desde el año pasado, dado de que hay que ir conformando algunos atributos para lo que se viene de acreditación. Entonces, esto es algo nuevo que empezamos a meter en el proyecto de instalaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con el atributo correspondiente a la parte social, ¿verdad? Y de responsabilidad. Entonces, es por eso que los he puesto a investigar un poco más. Dependiendo de cómo desarrollen esta parte en el primer proyecto, posiblemente, y después de que vean el video que tengo que pasarles de este profesional, donde nos habla sobre qué responsabilidades tiene que tener, van a ver que si tienen que detallar más o no esta parte para el proyecto número 2. ¿Ok? Por el momento está como una investigación, o sea que ustedes lo busquen, ustedes detallen, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades hay? Por ejemplo, no sé si ya se los comenté, pero si no aprovecho para comentarles. Una vez que ustedes se gradúan de esta parte, digamos, de la carrera y han llevado ya el curso, obviamente, de instalaciones eléctricas, ustedes, digamos, a nivel de colegio tienen, digamos, la potestad, una vez incorporados al colegio, tienen la potestad de poder hacer el diseño eléctrico, pero no están facultados para ser inspectores, ¿verdad? De diseño eléctrico. Para ser inspectores de diseño eléctrico, ¿verdad? Ustedes tienen que llevar una serie de certificaciones y el único que certifica es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, en esta parte con el curso se puede hacer, repito, diseño eléctrico, pero no se puede ser inspector de diseño eléctrico. Entonces, como pueden ver aquí, hay una parte donde se está pidiendo no solamente información del profesional que diseña, sino el profesional que supervisa la obra de tipo residencial. Entonces, sería importante que revisen esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces, ahí para que vayan investigando, haciendo las consultas y preparen esa parte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una Ajá. con respecto a los tomas corrientes para los utensilios de cocina. En la presentación sale de que este cálculo se tiene que hacer con una carga de 1800 voltiamperes, pero está viendo que en el NEC salía que es a 1500 voltiamperes. ¿Cuál de los dos datos se pueden tomar?
Es el de 1500. El de 1500, ok. Ujú, Y correcto. también nosotros en el proyecto tenemos una serie de equipos para la cocina. Tenemos los watts de cada uno. ¿Cuál es la forma correcta de averiguar cuántos circuitos se tienen que hacer? En el NEC sale que son como mínimo 2, con máximo 3 tomas por circuito. Pero Ujú. si, ¿cómo sé yo cuántos puedo poner de más? Es que ya eso es muy relativo al diseño, ¿verdad? O sea, a lo que vos estés haciendo, digamos, tal vez regresando con el primero, digamos, con respecto a lo que es uno de 1500, y en el curso tenemos 1800, es porque en el curso yo estoy contemplando como esa carga como carga continua, ¿verdad? Entonces, casi que estaríamos diciendo que es que lo estamos multiplicando ahí por el 1.25. Y con respecto a lo que son diseño de los circuitos de cocina, ¿verdad? Ahí, digamos, son criterios del diseño, del diseñador. Por ejemplo, em, alguien puede decir, bueno, dentro del circuito de cocina tengo un circuito, uno de los circuitos está solamente con una salida de toma corriente, porque he decidido como diseñador que en esa única salida y por la forma que tiene o va a tener el mueble de cocina, en ese punto va a estar un microondas. Entonces, un microondas de cierto tamaño, digámoslo así, prácticamente su energía en funcionamiento, digamos, de máxima capacidad, estaría demandando toda la capacidad de ese circuito. Entonces puede hacer que dentro de los criterios del diseñador diga, no, a este circuito de cocina no le doy más de una salida, lo dejo solo para el microondas. Entonces, eh, ok, exactamente como lo dice el código, vamos a tener máximo 3 salidas. Entonces ahí puede ser que haga otros circuitos con 3 salidas para otro tipo de cargas como coffee maker, horno tostador, etcétera, o haga circuitos, o ponga menos circuitos, porque yo sé que se va a obtener una capacidad de utensilios muy grandes. Por ejemplo, en estos días se hace muy frecuente o se está poniendo muy de moda este artefacto que salió hace pocos años, que es una freidora de aire. Entonces, este tipo de artefactos demandan mucha energía y obviamente muchas veces cuando tenemos más, digamos, 3 salidas y a las mismas 3 salidas está conectado diferentes equipos de mucha potencia, es ahí donde se nos empieza a disparar las protecciones, lo cual indica que no está bien, ¿verdad? Entonces algo nos está fallando en el diseño. Ok, entiendo. Porque, por ejemplo, aquí nosotros pusimos un microondas que solo el microondas es muy grande y es de 1600 watts. Se puede Ajá, poner un circuito solamente para ese microondas y uno para correcto, el refrigerador y lo demás para lo, como quien dice, lo de bajo consumo. correcto. Pero Generalmente las refrigeradoras, digamos, no es de tanta potencia y es una carga no continua, ¿verdad? ujú. Entonces, muchas veces la refrigeradora puede estar perfectamente en un circuito gemelo de máximo 3 salidas. Ok. Sí, porque también estaba pensando, no sé si este cálculo que yo estaba pensando estará correcto. Por ejemplo, y si yo sumo los watts que tengo en los utensilios que contemplamos que pueden haber en una cocina y los divido entre 120 voltios, yo voy a tener una corriente. Esa Ujú, corriente, yo sé que en cada circuito el cable va a soportar de 20 amperes, por ejemplo, si no ujú, hay ajustes por temperatura ni por corriente continua, o sea, por ujú. consumo continuo. Y eso esa corriente yo la divido entre 20, entonces me va a dar como un aproximado de 3 circuitos. Eso estaría bien. De ahí es un criterio, digamos, que te está sacando ahí, que igual, no hay ningún problema, siempre y cuando no se violente en el sentido de que mínimo tenés que hacer 2 circuitos gemelos y máximo 3 salidas en cada uno de ellos. Ok, ok, Ujú, perfecto. Eso era la duda entonces. ujú. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, que adelante. digamos, por el área de la vivienda de nosotros, usted nos había sugerido que tuviéramos cuidado digamos, con la demanda de potencia por el hecho de que tal vez necesitaríamos un transformador.
pero ¿cuándo sabe uno cuánto es el rango, digamos, de carga de potencia para saber si es necesario o no es necesario el uso de un transformador? Generalmente, si tenés todo el diseño te llevó a que el breaker principal es mayor a 200 amperios, es casi fijo que es un proyecto con transformador. Ok, y en caso de necesitarlo, profe, digamos, nosotros tenemos que seleccionarlo así nada más para que nos dé ese, Tiene que seleccionar el transformador, sí. un trafo elevador nada más. Sí, no, es Ok, un transformador reductor. es reductor, ajá, perdón. Sí. Ok, Muy bien, se me olvidaba dentro de los comentarios que para la otra semana también está la entrega de un avance del segundo proyecto. Con el grupo de la mañana quedé en el acuerdo que el avance va a estar para, yo voy a dar máximo el domingo de la otra semana. Entonces, eso sí, la del proyecto residencial, máximo el viernes a las 11:50 y el avance puede entregarlo, digamos, el domingo, no hay ningún problema. Y recuerde que para el avance, los que vayan a subir el avance es por Teams y es una evaluación formativa, no es sumativa, entonces no tiene evaluación. O sea, el hecho de que no me hayan entregado dicho avance no les va a afectar en lo más mínimo en la nota. Es simplemente para que yo pueda revisar después ahí qué llevan de avance y si veo que hay algo que no está bien, poderlo corregir con tiempo, ¿verdad? Pero no tiene una nota particular. Y ese avance no está en el Tech Digital, esos lo suben ahí en Teams, hacen una carpeta, ponen avance, segundo proyecto, grupo tal y listo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? No. Muy bien. Entonces, hacer las 11:22, doy por concluido la clase, voy a terminar la grabación.